Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cita de Directo a la Fuente por la pantalla de Somos Salta Flow. Todos los martes 19:30 el reencuentro como siempre para ir tocando diversas temáticas. Siempre remarco esto, hemos ampliado el abanico de temas para tocar en DF en este living que tenemos en esta nueva temporada. Ya ha pasado una fecha tan esperada en Salta que tuvo que ver con las elecciones provinciales de este 14 de mayo, así que bueno, ahora el momento de las repercusiones. Y hoy vamos a hablar justamente de lo que han dejado estas elecciones, pero desde el plano del Tribunal Electoral, lo que sucedió, lo que va a pasar hoy y lo que se viene en vista justamente a lo que es ya el escrutinio definitivo, ¿no? Pero cómo se dieron las elecciones, algunos planteos, algunas denuncias en los medios y demás, bueno, esto y mucho más para tratar en el día de hoy con la visita del secretario del Tribunal Electoral. Así que ya en instante nada más vamos a estar con él desarrollando esta temática. En Salta quedan 2 elecciones más, pero bueno, ya son las nacionales, ¿no? En realidad en el país quedan 2 elecciones, la PASO y la general, y posiblemente un balotaje ya en el mes de noviembre en el caso que se diera. Pero bueno, todavía falta mucho, la verdad, para saber qué va a suceder. Por lo pronto, como siempre hacemos, una pausa pequeña, cortita, y ya en nuestro living, el doctor Finkelstein, para hablar de este tema. Ya venimos. Hace mucho tiempo había una ciudad conectada con vías. En las vías solíamos jugar, imaginando algo que vendrá, lugares que no son igual, pero esta historia te recordará. Soñamos con algo singular que nos transporte hacia otro lugar. La magia se hizo realidad, en la cima lo descubrirás. 35 años de felicidad, que todos los salteños con orgullo llevarán. Pusimos Wi-Fi libre en 40 plazas de toda la provincia para que puedas estudiar, conectarte con el mundo y tener más oportunidades. Siempre por vos, siempre por Salta. Gobierno de Salta. Bueno, en esta edición vamos a hablar de las repercusiones de lo que han sido las elecciones provinciales de este 14 de mayo. Se han realizado en Salta, por supuesto, elecciones ejecutivas y legislativas, y ahora viene ya, después de lo que ha sido el acto de elección de ese día, el recuento de los votos, ya el escrutinio definitivo como se lo conoce. Por eso hoy nos visita Pablo Finkelstein, quien es el secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la provincia de Salta. Doctor Finkelstein, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hoy, este martes justamente, es el inicio del escrutinio definitivo, que ¿cuándo podría estar terminando? Bueno, dependiendo las demoras, los planteos que podamos recibir, pero estimamos que alrededor del viernes o el sábado vamos a estar concluyendo con las operaciones del escrutinio definitivo. Que es simplemente para que le expliquemos o le recordemos a la audiencia, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que hacen? Nuestro sistema prevé 2 momentos de conteo de los votos. El primer momento es, luego de la votación, al cierre de los comicios, las autoridades de mesa lo hacen con la asistencia de la máquina, lo cual nos permite tener los resultados tan rápido como lo tuvimos en esta elección. Apenas 2 horas de cerrado los comicios ya teníamos prácticamente el 100% de las mesas escrutadas. Pero ese conteo es provisorio. Claro. Luego, la ley prevé un conteo definitivo, el escrutinio definitivo, que se realiza en el Tribunal Electoral y con una modalidad particular. Se abren todas las urnas de la provincia y se cuentan manualmente 1 a 1 los votos emitidos. Esto tiene el sentido, la intención de validar, de comprobar, de
quitar cualquier manto de duda respecto de lo que fueron los resultados provisorios. Claro. Esto que nos decía del recuento manual, voto por voto, ¿cómo sería? Grafíquenos, porque claro, ha sido voto electrónico, ¿no? Exactamente, pero en realidad no es voto electrónico, es Claro. boleta única electrónica. Ujú. La máquina le permite al elector confeccionar su boleta que se imprime y allí aparecen escritos Ujú. todos los candidatos que eligió. Y además se graba un chip con esa misma información. Pero lo que tiene valor legal es lo que aparece escrito en la boleta. Ajá. Entonces, Eso lo arman donde, esa boleta. esa boleta es la que imprime la máquina y que después el elector deposita Claro. en la urna. En el ¿Cómo escrutinio definitivo ¿Cómo la recuentan? abrimos todas las urnas y sacamos todos los votos, todas las boletas y vamos contando cada uno de ellos. No tiene que volver a pasarlo por otro chip o algo, algún lector, nada. Porque ahí el conteo es manual. El conteo electrónico, el conteo con asistencia de la máquina, ya se hizo en el escrutinio provisorio. Ahora contamos manualmente, en presencia de fiscales, apoderados, incluso van candidatos. Armamos varias mesas de escrutadores y reciben una urna, la abren, todo en presencia, es un acto público, sacan todos los votos y empiezan a contar la elección de cada uno de los ciudadanos. Siempre es una especie de ratificación de lo que pasó el domingo, ¿no? Es decir, van corroborando que sea lo mismo prácticamente. A veces puede variar algún que otro voto, se puede llegar a impugnar alguno de ellos también, de los que van a abrir ahora. El conteo, desde que se implementó este sistema, nos da exacto en un 100%. La única diferencia es el conteo de los votos observados e impugnados. Recordemos, el voto impugnado es aquel en el cual alguna de las autoridades de la mesa o algún fiscal partidario duda de la identidad del elector. Entonces, tiene una modalidad especial de votación. Esos votos no se cuentan en el escrutinio provisorio porque no sabemos si son válidos o no. Lo mismo sucede con los votos observados, por ejemplo, porque tiene alguna inscripción o la boleta aparece en blanco, no tiene ningún tipo de inscripción. Ese voto no se declara nulo en la mesa, es observado. Y luego en el Tribunal Electoral se abren todos los sobres con todos los votos y se determina si es válido o nulo. Claro. Siguiendo sobre este tema de lo que es el escrutinio definitivo, se desarrolla durante esta semana. Los impugnados, ¿cuántos han sido? Creo que no más de 400, ¿puede ser? Sí, son muy 388, poquitos. algo así. El número alrededor de. Ahora, ya no sé si nos puede comentar por qué han sido impugnados. Recién daba ejemplos. ¿Son esos o algo más? No, el voto impugnado, Ajá, que tenemos alrededor de 400, es porque se dudó de la identidad del elector. Por ejemplo, voy con un DNI que tiene una foto vieja. Ajá. Y algún elector dice, alguna de las autoridades de mesa dice, me parece que no es Pablo Finkelstein. Ajá. O de pronto me dejé el pelo largo, estoy con barba. De alguna forma se duda de la identidad, ahí es voto impugnado. Y tiene una modalidad de votación. El voto observado es cuando en el momento del escrutinio provisorio, que también se hace en presencia de los fiscales, aparece una boleta escrita. Entonces algún fiscal cuestiona la validez de esa boleta, entonces se evita contarla, se evita pasarla por el contador de la máquina, se guarda en un sobre especial de voto observado y va al Tribunal Electoral. En el Tribunal Electoral se reciben todos los votos observados y uno a uno se va analizando si es válido o nulo. Respecto a lo que ha sido el desarrollo del acto eleccionario de este domingo 14 de mayo, en términos generales, ¿qué balance hacen? Si hubo algunas cuestiones que le haya llamado la atención, que haya que ajustar o que haya que rever o que genere algún tipo de inconveniente. El balance, la verdad que es positivo. Tuvimos abiertas el 100% de las mesas apenas a las 8:30 de la mañana, lo cual demuestra el compromiso y la responsabilidad de las autoridades de mesa de ir temprano, de recibir todo el material, preparar la mesa, habilitar la mesa. Durante la jornada, algunos inconvenientes menores que afortunadamente pudimos solucionar de forma inmediata. Recibimos noticias de gente alrededor de los establecimientos de votación, donde estarían entregando folletería, algunas refiriendo que había compraventa de votos. En cualquier caso, se envió a la policía, que la verdad que montó un operativo excelente.
el personal policial verificó si se estaba cometiendo algún ilícito, no hubo mayores inconvenientes, se le solicitó a la gente que abandone el lugar y permita que continúe el desarrollo de los comicios de forma regular. Y además, si bien hubo, creo que 4 personas detenidas, pero bueno, eso ya corre por cuenta del Ministerio Público Fiscal. Por ahí lo que algunos sectores denunciaron fue la venta o compra del voto, ¿no? Ahora, el elector, ¿cómo le comprueba al sector que le está pidiendo que lo voten? ¿Cómo le comprueba que lo han votado? Es decir, ahí aparecía, una era sacar la foto de la pantalla. Ahí aparecía el tema de la fotografía de la boleta. En realidad, si bien para este proceso electoral adquirió una relevancia importante, lo cierto es que la prohibición se encuentra en la norma desde el año 2017, año en que se promulgó la ley 8010. Esta ley lo que busca justamente es evitar esta compraventa de votos. La única forma de vulnerar el secreto del voto sería a partir de esta fotografía. Se instruyó a las autoridades de mesa, a los veedores, a los fiscales partidarios, para que estén atentos al control y a tratar de que se cumpla esta norma. Entendemos que esa tarea se desplegó con éxito. Tuvimos algunas presentaciones, algunos llamados refiriendo que había electores o que hubo electores que intentaron tomarle una fotografía a la boleta, pero la rápida intervención de las autoridades de mesa evitó hacerlo. ¿Y ahí qué pasa? ¿Se anula la boleta? O en algunos casos, ¿tiene que volver a votar? La boleta se destruyó y se le dio una nueva boleta, con lo cual cambió, obviamente, ya sin la posibilidad, mucho más atentos para que no haya intervención de la tecnología, no tome la bendita fotografía. Y si logró hacerlo, sacarle la foto, ¿cómo hacen para que elimine esa foto? ¿Se puede hacer algo? Pero al destruir la boleta y darle la posibilidad de que vuelva a elegir, pudo elegir libremente, porque en todo caso, si por alguna situación se vio obligado a presentar esa fotografía, pudo presentarla, pero al momento de votar lo hizo libremente. Claro. Bueno, respecto a otras denuncias, que donde decían que uno cliqueaba un candidato y después en la boleta salía otro, ¿eso se dio? ¿Existió? ¿Fue así? No. La verdad que nuestro sistema tiene ya 12 años de implementado en la provincia. Se usa habitualmente por los salteños en todas las elecciones. Tenemos el simulador a disposición. No hay posibilidad de que esa situación ocurra. A lo largo de todo el proceso electoral y de todos los procesos electorales anteriores, todas las fuerzas políticas tuvieron sus instancias de control, se hicieron auditorías al momento de la verificación del código fuente, al momento de la grabación de los DVD, al momento de pantalla. Contamos con una auditoría externa a cargo de especialistas de la Universidad Católica de Salta. El sistema está rodeado de un montón de garantías y además tiene la principal garantía, que es el elector controlando lo que se imprimió en la boleta. Si había un error, la misma situación. Se rompe esa boleta, se le pide al presidente una nueva y confecciona nuevamente su voto. Por ahí escuché que había gente que decía que la pantalla le salía en blanco y negro. ¿Puede ser eso? ¿O colores distorsionados? El sistema tiene una posibilidad para aquellos electores que, sin llegar a carecer de visión, tienen alguna dificultad. Entonces hay un botón de alto contraste que hace que la pantalla se ponga en negro para que resalte las letras y las fotografías. Pero es simplemente eso, un botón de alto contraste. Eso no llega a dificultar la votación ni la anula. No, para nada. Es simplemente volver a presionarlo y está puesto a propósito para poder facilitar a aquellos electores que tengan alguna dificultad visual sin llegar a la pérdida total de la visión, que puedan hacerlo de forma independiente, sin ninguna asistencia. E incluso aquel elector no vidente tiene la posibilidad de votar en completa soledad a través de la modalidad del voto asistido, que incluyen auriculares y un teclado especial. Nadie se le pone al lado a decirle, haga aquí, allá. Vota acá, vota allá, elegí más arriba, elegí más abajo. Eso no. No, lo hace solo el elector a través de esta modalidad. Bueno, nos quedan algunas cositas más para preguntarle, doctor, así que vamos a hacer la pausa. Nosotros vamos a cumplir con la pausa en DF y volvemos con más. Hoy nos está visitando el doctor Pablo Finkelstein, secretario del Tribunal Electoral.
mucho tiempo había una ciudad conectada con vías. En las vías solíamos jugar, imaginando algo que vendrá. Lugares que no son igual, pero esta historia te recordará. Soñamos con algo singular que nos transporte hacia otro lugar. La magia se hizo realidad, en la cima lo descubrirás. 35 años de felicidad, que todos los salteños con orgullo llevarán. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Pusimos Wi-Fi libre en 40 plazas de toda la provincia para que puedas estudiar, conectarte con el mundo y tener más oportunidades. Siempre por vos, siempre por Salta. Gobierno de Salta. Bueno, estamos hablando de lo que han sido las elecciones del 14 de mayo, repercusiones y el voto electrónico, bueno, en realidad boleta electrónica, que es lo que usamos en Salta, ¿no? Le preguntaba al secretario respecto a su implementación, decíamos 12 años son lo que se implementó, fue paulatino, recordamos al comienzo, ¿no? 12 años. Empezamos en el 2009 con algunas pruebas piloto, en el 2011 se aplicó en el 33% de las mesas y ya a partir del año 2013 en el 100% de las mesas de toda la provincia. Ya hubo elecciones este año en algunas otras provincias, este fin de semana también hubo algunas otras. Así es. Y quiero que compartamos, así lo puede ver doctor también, en sus redes sociales, el ex gobernador de Salta, Urtubey, iba posteando esto respecto al voto electrónico, ¿no? Porque en algunas provincias, bueno, acá en Salta a las 2 horas y pico ya teníamos algunos números, o ya casi todos en realidad, pero bueno, él ponía esto, ¿no? Y se basaba en el medio Infobae, con estas elecciones, en donde 2 horas ya habían pasado y no había datos. Esto es un posteo de Juan Manuel Urtubey, en este lugar. En este también, Tierra del Fuego, vemos ahí, también pone 2 horas de terminados los comicios, no hay datos oficiales. Y hacía referencia a las elecciones en Salta, en donde el mismo medio, Infobae, ya estaba dando todos los números, ¿no? Y él ponía ahí, lo de la boleta única electrónica, 2 horas después, ya está el 100%, bueno, remarcaba eso, ¿no? De la rapidez. Acá le tengo 2 preguntas. Una es esa, justamente, que se logró en ese tiempo. Usted en la previa de las elecciones decía que 2030 ya iba a estar todo sabido y así fue. 2030 iba a ser el 100%, se cumplió con ese pronóstico, que en realidad parte de la experiencia ya de todos estos años de utilizar este sistema de votación. Y la verdad que entiendo que es algo muy útil para el elector, que apenas pasadas 2 horas de la elección ya sabe el resultado que después se confirma con el escrutinio definitivo. Y también para la autoridad de mesa, tengamos en cuenta que cada una de las más de 6.000 autoridades de mesa que trabajaron en esta elección llegaron a las 7:30 al establecimiento, estuvieron todo el día de corrido. Tener la posibilidad de hacer el escrutinio rápido, de que no haya error, porque el escrutinio en la boleta tradicional de papel, ¿cómo es? En un pizarrón, claro, escribiendo palitos, el suplente le dicta al presidente y van anotando y después se arman un montón de certificados y ya son las 10:30, 11, 12 de la noche y sigo haciendo copias de lo mismo y me equivoco un número. Acá todo eso no existe. A las 2 horas ya teníamos el 100% de las mesas escrutadas, con la garantía y la seguridad de que el conteo estuvo
perfectamente bien realizado. Claro. Pudo haber tenido que ver el porcentaje de votantes porque, si no me equivoco, casi el 70% del electorado se acercó a sufragar, ¿no? Algunos critican que, bueno, que fue un número más o menos, debería haber sido un 75-80%. Digo, le critican al electorado que no fue a la urna. Pero ¿puede haber tenido que ver eso con el 70% de los votantes? En nuestras elecciones tenemos alrededor de ese porcentaje, entre el 70 y el 75%, cuando se trata de elecciones a cargos ejecutivos, y baja un poquito cuando se trata de elecciones de medio término. Claro. Pero la elección estuvo en los números promedio para nuestra provincia. Según las experiencias que tienen ustedes, en este caso usted a cargo del tribunal, el otro 30% del electorado, ¿dónde está? ¿O quiénes son? Porque me acuerdo que en la previa decían que había 40.000 adolescentes que no están obligados a votar. Exacto. Y otro tanto, creo que eran como 80.000 de adultos que tampoco, 90.000. Pero bueno, ese otro 30%, ¿dónde está? Y puede ser personas que se encuentran a más de 100 kilómetros de su lugar de votación, sea por trabajo, por viaje. También personas que tuvieron alguna enfermedad o cualquier situación de fuerza mayor que les impidió concurrir a los votos. Lo cierto es que la participación electoral se mantiene dentro del promedio, con lo cual estamos conformes con la forma en la organización y los resultados en cuanto a la velocidad y la cantidad de votos emitidos. Tengo 41.020 votos en blanco, según el provisorio, ¿no? A ustedes, si bien no es lo que les compete, digo, analizar eso, pero les llama la atención el voto en blanco, la gente que opta por el voto en blanco, son muchos, 40.000. Es una opción dentro del espectro a la hora de votar. El voto en blanco es un voto válido, pero no es afirmativo, no se está pronunciando respecto de ninguna fuerza política, de ningún candidato. Y es una opción que tiene el elector. En todo caso, la valoración y el análisis político queda para ustedes. Exacto, y para los protagonistas, ¿no? Los candidatos, los frentes, a ver qué pasó, por qué votaron en blanco y no a ninguno de nosotros directamente, como, bueno, puede pasar. Ustedes tienen la posibilidad de saber estos votos en blanco cuando se elige por categoría, si se votó en blanco tal vez categoría diputado, pero si se votó en las otras, ¿eso lo pueden discriminar? Lo vamos a ver ahora en el escrutinio definitivo. Ahí sí ya salta ese dato. Agarramos cada una de las boletas y ahí aparece si se eligió en blanco en alguna de las categorías, en todas, en ninguna. Vemos cada una de las boletas. Eso también le queda a los partidos políticos, a los frentes, porque después, bueno, ellos hacen su análisis, ¿no?, de qué pasó. Ellos, tenemos representantes de todas las fuerzas políticas durante el escrutinio, mandan sus fiscales, están sus apoderados y, como dije al principio, incluso tenemos candidatos. Respecto a los lugares por ahí más lejanos, más inhóspitos, ¿no? ¿Allí tuvieron algún tipo de inconveniente para llegar con las urnas, para traerlas luego, para hacer el raconto también? Son lugares de muy difícil acceso y eso nos obliga a preparar una logística especial. Todo el material electoral sale con suficiente anticipación desde nuestra ciudad de Salta a los distintos centros de distribución en el interior, y desde esos centros comienza en muchos casos la travesía, porque son 2 días caminando en medio de los cerros o a lomo de mula hasta llegar a esos lugares tan alejados. En todos ellos hemos logrado acceder. Ajá. Y se ha votado y se han transmitido los resultados. ¿Cuáles son algunos de esos lugares más lejanos, más inhóspitos? También para que la audiencia sepa, ¿no? En Iruya tenemos varios establecimientos de votación en lugares muy alejados. Alizal del Porongal, uno bastante conocido. Ahí, ¿cómo hacen para llegar? Se llega a lomo de mula, caminando, muy despacito, con las urnas y las máquinas cargadas en una mula, y de a poco se llega, con la custodia de Gendarmería Nacional. ¿Y a las urnas se las retorna de la misma manera? De la misma forma, retornan hasta estos centros de distribución y allí se acopia el restante material electoral de la zona y llegan luego en camiones y colectivos hasta la sede del Tribunal Electoral. Otras cosas que se plantean en los medios, más que nada, ¿no? Denuncias públicas, como se suele denominar, tanto en las previas de las elecciones como por ahí el día de la elección, pero después de haber votado,
que se puede llegar a modificar el voto, ¿no? El que uno eligió en la pantalla, alguien tecnológicamente lo puede... ¿Existe eso? No, es imposible. La máquina no guarda ningún tipo de información, nada. A la máquina se le pone una boleta, se eligen los candidatos y graba en ese papel, en esa boleta, cuál es la selección del elector. Lo que tiene valor es eso, lo que está escrito. Esa boleta después va a una urna y ya la máquina se apaga, se guarda y no se usa más. ¿Puede ser un planteo como para generar confusión nada más? Porque después no hay nada que se corroborado. No hay posibilidad de alterar lo que está escrito. Si la boleta no está escrita, es un voto nulo. Vale lo que está escrito. Está bien, perfecto. Bueno, recién, ahora para las nacionales, Tribunal Electoral de la provincia, nada que ver, ya se quedan tranquilos, ¿no? Después lo que decía. Así es, nuestra competencia se agota en la organización de las elecciones provinciales. Será en 2 años la próxima, recién, la próxima participación. Para el 2025, allí nuevamente para una elección de medio término. Bueno, le agradecemos que nos haya visitado, secretario. Por favor, muchísimas gracias. Bueno, con nosotros en el día de hoy el doctor Pablo Finkenstein, el secretario del Tribunal Electoral de Salta, con estas repercusiones. El domingo, han sido las elecciones provinciales en Salta. Estamos viviendo el escrutinio definitivo ya. Después vendrá la entrega de diplomas, bueno, otra actividad más que le va a quedar al secretario, ¿no? Seguro ya eso ya está más tranquilo. Sí, es la última parte. Ya el proceso electoral está concluyendo. Exacto. Bueno, le agradecemos nuevamente la visita entonces y nosotros a ustedes por haber estado allí compartiendo con nosotros también esta nueva edición de Directo a la Fuente, como todos los martes 19:30 por la pantalla de Somos Salta Flow. Será hasta la próxima.